con Shirley Barnaghi. Estados Unidos vota este martes después de haber presenciado la carrera electoral más larga, la más costosa y también la más accidentada y violenta que se recuerda. Y con la conciencia de que los pronósticos son los más ajustados y el resultado quizás el más trascendental en este momento. 240 millones de estadounidenses están citados este 5 de noviembre para elegir al nuevo inquilino de la Casa Blanca, aunque el resultado de las elecciones, dependerá de unos miles de votos en 7 estados clave. Los estados bisagra o los swing states, como se les conoce en inglés: Wisconsin, Michigan, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. Hoy he invitado a John Feeley, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, analista político, en un día muy importante. Será el martes, hoy martes, que acude a votar la población estadounidense para definitivamente elegir al inquilino de la Casa Blanca. Buenos días y bienvenido, John. Qué gusto tenerte aquí conmigo esta mañana. Buenos días, Shirley. Siempre es un gusto. Bueno, John, fíjate, Trump y Harris ayer se enfocaron en Pensilvania. Y leyendo un poco qué pasa en Pensilvania, por qué ha sido un punto, digamos, clave para cerrar su campaña. El 70% de la población en Reading, específicamente donde estuvo Trump, es hispana. Además, es el estado que más le aporta en el colegio electoral votos, entre estos 7 estados bisagras, 19. La pregunta es, ¿qué tan decisiva, entendiendo por qué han cerrado ambos candidatos en Pensilvania, qué tan decisivo es el voto latino en esta elección? El voto latino, bueno, dos cosas, Shirley. Número uno, yo creo que es un error, y muchos americanos lo hacen, pero es un error percibir al voto hispano o el voto latino aquí en Estados Unidos como si fuera un voto monolítico, como si fuera un bloque de votos. En Estados Unidos nosotros tenemos el gusto y el privilegio de contar con migrantes de toda parte del mundo, incluyendo casi todos los países de América Latina y los latinos. Pero el mero hecho de que tu apellido sea Vázquez o Rodríguez y tú hablas español no significa necesariamente que tu experiencia de vida, tu experiencia de migración, tu experiencia de acomodación aquí en Estados Unidos ha sido igual. Y cuando los latinos votan, muchas veces, casi siempre realmente, votan como típicos americanos. ¿A qué me refiero? Los temas que los demócratas y los republicanos, y eso es un error de ambos partidos, los temas que normalmente se asocian aquí en las campañas con los latinos son, número uno, la migración. Número dos, la educación de sus hijos. Y número tres, la vivienda y trabajos. Pero en realidad hay muchos latinos que llegan aquí a Estados Unidos en condiciones de tener techo, con títulos, diplomados. O sea, es un error pensar en el estereotipo, digamos, de los latinos como alguien que llega como un damnificado, caminante, cruzando el Darién, llegando aquí en Estados Unidos en condiciones de extrema pobreza y con la mano extendida pidiéndole limosna. No es cierto. Entonces, en el momento de votar, yo sé que pasa por la mente del típico latino que no existe, los mismos temas que pasa por mi cabeza. ¿Cómo ha hecho el gobierno actual? ¿Cómo será la campaña y las promesas de los candidatos, etcétera? Ok, tomando todo eso en cuenta, Shirley, miremos un momento a Pensilvania. Tu pregunta es absolutamente precisa y el voto de gente con ascendencia latina va a ser determinante. ¿Por qué? No necesariamente porque votan en bloque, pero sí porque se insultan en bloque. Y lo que Donald Trump ha hecho a través de toda su campaña, literalmente a través de toda su carrera política, comenzando en el 2016, es insultar a los latinos, sí, como si fueran un bloque monolítico. Los venezolanos están comiendo los gatos y perros en Ohio. Es una frase que él ha repetido una y otra vez. Es pura mentira. No hay ningún migrante venezolano que está comiendo un gato, una mascota de familia.
Sin embargo, él sigue repitiéndolo. ¿Por qué? Porque hay un elemento de su base, de MAGA, que es xenofóbico. Simplemente no les gustan los extranjeros. No quieren que haya ningún migrante aquí en Estados Unidos. Entonces Donald Trump, para solidificar, para consolidar su base, repite lemas y frases antimigrantes. Pero ¿qué pasó en Pensilvania hace Ujú, una semana? mm, Un comediante, que realmente es un comediante de tercera, que no tiene ningún nombre aquí, que no es una persona bien conocida ni nada por el estilo. El comediante insultó a Puerto Rico y a los puertorriqueños. Dijo que había una isla de basura flotando en el Caribe que se llama Puerto Rico. Una barbaridad. Uno, simplemente por la decencia humana, nunca, aún en aras de comedia, nunca debe decir semejante cosa. Pero ojo, ojo, hace unos años, cuando Donald Trump estaba en el despacho, en la Casa Blanca, pegó el huracán María a Puerto Rico y fue devastador. Literalmente fue devastador. Y Donald Trump viajó allá y mostró un desdén, tirando toallas en papel a un público hambriente, damnificado. ¿Te imaginas? Si alguien en Venezuela lo hiciera así, mostrando literalmente una cara del rico tirando pesetas a los pies de los damnificados, era horrible. Y los puertorriqueños, como los venezolanos, como todos los latinos, son muy orgullosos y se ofendieron. Ok, ¿por qué importa? Hay solamente 3.5 millones de puertorriqueños en esa islita. Y curiosamente, no votan. No votan si residen en Puerto Rico. mm. Pero el puertorriqueño que reside aquí en Estados Unidos vota y se ofende. Y van a votar ahora en contra de Donald Trump por eso. Y en el estado de Pensilvania hay 620,000, estamos hablando ahora Mm, de cifras muy chicas, mm. 620,000 votantes de ascendencia hispana. De aquellos, 300,000 son boricuas. En 2020, Joe Biden ganó el estado de Pensilvania y como tú acabas de señalar, los 19 votos electorales, que Mm, es un botín para cualquier candidato, por menos de 10,000 votos, Shirley. ¿Qué quiere decir? mm. Que ahora 300,000 votantes puertorriqueños insultado, enfurecido por los pronunciamientos de ese comediante que hablaba en nombre de la campaña Trump, van a las urnas hoy. O ya han ido porque tenemos votos anticipados aquí en Estados Unidos y en el estado de Pensilvania. Y Donald Trump y su equipo deben estar temiendo los resultados de los votos de los puertorriqueños. Entonces sí son muy Mm. contundentes. Ahora, también es si el voto latino se comporta según cómo se comporta también sus compatriotas en su país de origen. Por ejemplo, hablemos de los argentinos. Si tenemos a un Milei que apoya abiertamente a Trump, algunas elecciones, bueno, estamos hablando las elecciones regionales, por ejemplo, de Chile, vamos a poner otro ejemplo, y digamos más inclinados hacia la derecha. La pregunta es si esa inclinación que está mostrando América Latina hacia ciertos líderes de derecha pudiese, digamos, traspolarse ese tipo de votación dentro del latino que está en los Estados Unidos, si se ¿Cómo no, comporta igual que Shirley? su par. Mm, No, excelente, excelente pregunta. Y simplemente subrayas el punto que acabo de hacer, que no se puede concebir del voto latino como si fuera un mm, solo voto o que todos votan de una forma uniforme. mm, Ok, aquí en Estados Unidos tenemos que mirar a las distintas comunidades latinas de inmigrantes y de americanos. Acordémonos que toma 5 años después de conseguir una residencia legal para convertirse en ciudadano. Entonces, muchos de los argentinos, digamos, que viven en Miami, muchos de los uruguayos, de los chilenos, la gente del Cono Sur, viven en Estados Unidos, pero no son americanos. En realidad, las comunidades que importan o que tienen estadísticamente un factor importante son los mexicanos americanos, pero por muchísimo.
en los estados del suroeste, de toda la frontera, en California, en Nueva York, los mexicanos americanos que pueden votar son el bloque más importante. Y luego los puertorriqueños, luego dominicanos. Hay una comunidad de colombianos americanos que Mm, es muy importante. Y después de eso tenemos salvadoreños, curiosamente, ujú, que son importantes. Después de esas nacionalidades, que son americanos, pero que se han naturalizado o han tenido sus hijos aquí en este país y que son americanos la segunda generación. En realidad, el comportamiento de los latinos en las urnas americanas no tiene mucho que ver con la política de su país de origen, mm. con una sola excepción que no he mencionado, y son los cubanos americanos. Ahí tenemos un comportamiento que yo digo desde el punto de vista de un politólogo que es sumamente interesante. Si vota el cubano americano, principalmente en Miami y en la Florida, de acuerdo a la política exterior pronunciado por Mm. un candidato respecto a Cuba. Y eso es algo que ya lleva más de 60 años, de casi 70 años. Y es algo que uno no puede negar. Y Y el venezolano, no, en realidad, hasta cómo la vota? fecha, el venezolano no se ha presentado como una fuerza electoral en Estados Unidos. Por mi experiencia, por los estudios que he hecho, yo encuentro que el venezolano que vive en Miami está ya como el exiliado cubano, que los mismos cubanos se llaman exilio porque ellos quieren, o exiliados porque quieren vivir en Cuba, pero por la dictadura ya no pueden. Entonces los venezolanos que están en Miami, ellos, muchos de ellos, especialmente los adinerados, los que anteriormente estaban enchufados en Venezuela, ellos tienen una tendencia de votar republicano. Republicano. Sí. Ahora, me queda poco tiempo, John, estoy conversando con John Philly, pero mira, esto me parece interesante. En los últimos datos, el voto latino, si bien, como bien dices, no es monolítico, ¿ok? Es un voto, no es homogéneo. Las declaraciones de Trump, por ejemplo, ayer dijo, el 5 de noviembre será el día de la liberación de Estados Unidos y lanzaré la mayor deportación de la historia de criminales migrantes. Y sin embargo, uno se pregunta, bueno, ¿esto es en tal voto latino o más bien el latino sí está de acuerdo con Trump con respecto a que la migración sea ordenada y legal? Bueno, bienvenido al club. Mm, Yo no conozco a ningún americano mm, con ningún apellido que no estaría a favor de la frase debemos tener migración ordenada, legal y segura. Eso simplemente es un deseo de todo mm, el mundo. El problema que nosotros tenemos aquí es que hay un partido que quiere atender a un problema, los demócratas y algunos republicanos, y de hecho ellos trabajaron en la sesión de la legislatura pasado para montar un proyecto de ley. Y hay otro partido, el partido de Donald Trump, mm. que prefiere utilizar el problema de administrar nuestra frontera y nuestro sistema migratorio, que está totalmente anticuado y necesita una actualización, pero prefieren mantenerlo así porque es un problema y se convierte en un punto de campaña. Digo, Shirley, en este último día de la campaña y en este día de votación, lo que nosotros tenemos en Estados Unidos realmente es un poco parecido a lo que escribió el escritor británico Charles Dickens en su famoso cuento Una historia de dos ciudades. Tenemos una historia de dos campañas y de dos candidatos. Uno que mira hacia el futuro con optimismo, otro que mira hacia el pasado con pesimismo. Ayer Donald Trump se pronunció por el sinnúmero de veces en términos horribles, como si estuviéramos viviendo en una América, en un Estados Unidos distopiano, que Mm, simplemente no refleja la verdad. Somos un país como cualquier otro país que tiene cierto problema, pero tenemos dos ciudades, dos candidatos, hombre y mujer. El hombre está pregonando toda clase de catástrofe
La mujer está pregonando y hablando de un futuro con optimismo. Vamos a juntarnos. Ella ya ha dicho que ella va a ser presidenta para todos los americanos, aun los que no votaron por ella. Él ha dicho que va a llegar día 1 en la Casa Blanca con una lista de enemigos para purgar. Imagínate tú con semejante Sí. retórica. Ahora, sí, pero quizás eso sí conquista el voto americano, que quizás el americano, digamos, su base dura no está muy abierto a un país repleto, digamos, de inmigrantes, ¿no? Es decir, Shirley, es absolutamente seguro. Tenemos que mm, reconocer a estas alturas, por más patriota, más mm, americano que sea yo, tengo que reconocer que hay un elemento aquí en este país que es nativista, ujú. que es racista y que no quiere abrir sus puertas a los migrantes. Para mí, ese grupo de gente tenemos que ganarle en las urnas democráticamente con Kamala Harris. Ahora, Kamala Harris se ha vendido en algunas oportunidades, sobre todo en esta campaña, como la candidata del cambio. Pero es difícil pensar eso, John, si ella estuvo como vicepresidenta del gobierno de Biden. ¿No es eso un elemento complejo para su campaña, la candidata del futuro, bueno, cuando estuvo en el pasado con Biden? Sí es una complejidad, pero hay dos Mm, puntos aquí, Charlie. Número uno, el cargo de vicepresidente en Estados Unidos, por diseño, por nuestra constitución, no es un cargo que realmente es sumamente poderoso. mm, Es literalmente un cargo que los próceres, los que escribieron, redactaron la constitución nuestra, pusieron por si acaso hubiera un problema con el presidente, un reemplazo para que tuviéramos un proceso de reemplazar a un líder quizás fallido, quizás enfermo, algo así, con otra persona inmediatamente reconocido mm, como alguien que haya ganado en una campaña electoral. Eso es número uno. El trabajo no es, o el cargo no es muy poderoso de por sí. Número dos, hablemos un poco de cambio y hablemos del récord de Biden. No nos dejemos llevar por la desinformación de la campaña de Trump. Joe Biden pasó más leyes importantes que cualquier otro presidente en los tiempos modernos. El proyecto de ley y la ley que se mm. llama bajar la inflación, el proyecto de ley y la ley ahora sobre infraestructura. Joe Biden sí ha sido un presidente de cambio, pero muchos de los cambios han sido Mm. rectificar lo que hizo Donald Trump durante sus 4 años. Entonces, Bueno, sí ella pertenece a un partido que quiere cambios, pero tenemos que trabajar para efectuarla. bueno, John, no sabremos más tarde si es que el resultado se va a dar. Entiendo está muy ajustado. No sé si hoy tendremos el resultado, pero definitivamente hoy vota Estados Unidos. Y bueno, conversaremos después para los retos y los desafíos. Un país tan polarizado, pues está muy cerca. De eso no queda duda. El ritmo que te emociona. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Onda, la superestación.